Estás escuchando Urbano 106. Con una buena carga de mentalidad positiva y una guía asertiva le hablamos a tu conciencia, buscando crear en vos un cambio positivo. Iniciamos Sinceridad en Urbano 106. Bien, buenas noches a todos. Es un gusto, un placer saludarlos un domingo más aquí desde la cabina central de Radio Urbano en este que es su programa Sinceridad. Estamos totalmente en vivo y es domingo 29 de marzo de este 2026, se nos fue el mes de marzo, 8 en punto de la noche y estamos más que listos. Milena, ¿cómo te va? Ajá, bien, pastor, muchas gracias, un abrazo a la distancia, que el Señor los bendiga mucho. Así es, y bueno, vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios para poner todo en las manos de Él y que nos rinda esta horita que Él nos regala a través de estos micrófonos. Padre, te damos gracias en esta linda noche por una oportunidad más, Señor, que nos das a través de Radio Urbano, de poder llegar a tanta gente, Señor, que sabemos que nos acompañan dentro y fuera de Costa Rica en este programa, Señor, donde nuestra intención, el anhelo de nuestro corazón es llevar una palabra tuya, un mensaje tuyo, Señor, a tantas personas sedientas, Señor, que a esta hora nos acompañan en sintonía, Señor. Disponemos todo nuestro ser para recibir tu consejo y te damos gracias en el nombre precioso de tu Hijo amado, de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Ajá. Bueno, como les iba a decir, nos pueden escribir y mandar su mensaje, su nombre, de donde nos está reportando sintonía, al 6065-1059. 6065-1059. Pastor, ¿y si están fuera del país? Sí, le pone un signo más, 506-6065-1059. Estamos en la FM 106 Urbano, y entonces ahorita les voy a saludar más tardecito, pastor. Ok, bueno, saludar ahí a todos los muchachos en los centros penitenciarios, en la cárcel La Reforma, en San Sebastián, allá en Puesto 10, Cocorí, en Cartago, La Leticia, allá en San Carlos, en la cárcel de mujeres también. Bueno, un saludo, un abrazo para todos los muchachos, las muchachas en los centros penitenciarios, animarles, no es tiempo de rendirse, es tiempo de perseverar, y les mandamos desde acá un abrazo para ustedes, ¿no? Así es, así es. Bien, vamos a arrancar, Mile. Claro. Bueno, hoy es domingo 29 de marzo, que les decíamos, y hoy está arrancando lo que, pues en el argot más que todo católico, ¿no? Es un argot católico, lo que se conoce como la Semana Santa, ¿no? La Semana Mayor. Sí, la Semana Mayor. Y hoy es Domingo de Ramos. Hoy es domingo, de lo que se conoce como Domingo de Ramos. Y no es solamente aquí, ¿no? Hoy lo comentamos en la iglesia, no es solamente en Costa Rica, ¿no? No, eso es en el mundo entero. Digamos, por lo menos durante una semanita, casi que todo el mundo se sumerge en un ambiente meramente religioso, ¿no? Y comentábamos hoy en la iglesia, Mile, que por lo menos algo que rescatar de esta semana es que el nombre de Jesús está en la boca de todo el mundo, por lo menos, ¿no? De la mayoría de la gente. Y la gente llega por lo menos, aunque sea algunos porque van de paseos, algunos pueblos que se celebran con muchas tradiciones o algo, por lo menos a conocer algo de aquel llamado Jesús, ¿no? O sea, digamos, de lo que el Señor sufrió, lo que tuvo que padecer en esa semana de pasión y todo eso, ya sea por medio de películas, que en esta semana las desempolvan, ¿no? Y para ponerlas, y bueno, la otra semana vuelven y la guardan para dentro de un año, ¿no? O algunas personas que nunca van a una iglesia, pues por lo menos esta semana algunos aprovecharán para ir a la iglesia o, como les decía ahorita, participar de todas esas procesiones, ¿no? Pero uno anhelaría, Mile, que lo que se ve esta semana, por ejemplo, que el nombre de Jesús está en la boca de mucha gente, que en la televisión uno ve muchos llamados a la reflexión, muchos documentales sobre la Biblia, mucha historia bíblica, muchas películas, que todo eso que se ve esta semana uno anhelaría, o por lo menos yo en mi corazón lo anhelaría, de que eso se diera todo el año, ¿no? Claro. Que por lo menos todo el año estuviera uno reflexionando en lo que fue la vida del Señor, lo que fue su pasión, lo que son las historias bíblicas que nos ayuden a ubicarnos de dónde venimos, cuál fue nuestro origen. O sea, todo eso es bien importante, ¿no? O sea, pero si hay algo que no tiene esta semana, tristemente, es que sea santa, ¿no? Porque, o sea, no es un secreto que en la Semana Santa precisamente es donde más licor se vende, más violencia hay, o sea, más accidentes. Bueno, tristemente como es así, una semana, ¿no? De vacaciones, ¿no? Sí, una semana de descanso, la gente, y bueno, está bien, o sea, hay gente que no tiene más espacio durante todo el año que estos días para poder descansar y todo eso, pero y está bien descansar. Pero si usted es una persona que dice ser creyente o usted es cristiano, le ha entregado su vida al Señor, esté donde esté, ¿no? Haciendo las cosas que esté haciendo,
y que siempre tenga presente el reflexionar sobre lo importante que es para nuestro caminar cristiano lo que se conmemora esta semana, ¿no? La muerte del Señor, la resurrección. Y bueno, hay gente que va a algunos pueblos, Mile, donde se hacen representaciones en vivo de lo que es, o sea, yo, por ejemplo, en mi niñez allá en Dagua, allá en Colombia. Un saludo para la gente de Dagua en Colombia, si nos están oyendo. Uno tenía la oportunidad de ver eso. De hecho, uno ya ve, ahorita ya sale todo en redes sociales, ¿no? Y comienzan las procesiones y todo eso, de cómo representan en vivo todo lo que fue la pasión, los diferentes pasos, el Vía Crucis, todo eso lo vamos a ver durante la semana. Aquí mismo en San José también hacen algunas procesiones en vivo. Y entonces cuando uno ve eso, Mile, o inclusive cuando uno ve las películas, la Biblia menciona sobre que hay varios personajes involucrados en todo esto de la crucifixión, Sí. que alguna vez yo lo dije en un video del espectáculo de la crucifixión y la gente decía, pastor, cállame, bueno, si me hubieran podido quemar, me hubieran quemado, ¿no? Porque yo dije que eso había sido un espectáculo, pero es que no lo digo yo, realmente lo escribe la palabra. Ahorita les voy a decir el versículo que habla de que eso fue realmente un espectáculo, porque al Señor lo pasearon por todas las calles de Jerusalén, miren, como si fuera un trofeo, como si fuera algo para exhibir, ¿no? Pero bueno, el caso es que, y si usted tiene una Biblia, en el capítulo 23 de Lucas, está todo lo que habla del momento en que el Señor lo llevaron ante Pilato, ¿no? Y dice Lucas 23:1, dice, levantándose entonces toda la muchedumbre de ellos, llevaron a Jesús ante Pilato. Entonces mire que los que llevaron a Jesús ante Pilato no fueron ni 1, 2, ni 3 gatos, ¿no? Dice ahí que fue toda la muchedumbre, entonces fue mucha gente, no eran pocos, ¿no? Y entre toda esa gente, mire, que llevó a Jesús ante Pilatos, hay una cantidad de personajes, y qué bien le hace a uno cuando uno lee algún texto bíblico, algo que uno se identifique con algún personaje, ¿no? O sea, Así es. habrá gente que se identificará con uno. Por ejemplo, ahí mismo en Lucas 23:8, dice la palabra que ellos llevaron a Jesús ante Herodes, ¿no? Dice que Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho porque hacía mucho tiempo que deseaba verle, porque había oído cosas acerca de él y esperaba verle hacer alguna señal, ¿no? Entonces, ahí aparece la figura de Herodes, ¿no? Y Herodes le hacía muchas preguntas y Jesús no le contestaba nada, ¿no? Entonces, Herodes, la curiosidad que tenía Herodes con Jesús era que quería verle hacer alguna señal, ¿sí? Sí, una autoridad. O sea, como quien dice, ¿cuál es el truco que me traes hoy, no? O sea, ¿cuánta gente no hay en las cosas del Señor siempre esperando señales, no? O sea, acuérdense que las señales, los milagros, los prodigios, todos esos, fue algo que fue muy valioso y siempre Dios lo ha usado, lo usó precisamente para que la gente llegara a creer, ¿no? Pero nosotros hoy en día no necesitamos que nos hagan señales, ni mucho menos porque tenemos la palabra, es una cuestión de fe, ¿no? Entonces habrá muchos Herodes hoy en día esperando señales, prodigios, cosas de esas. Entonces no sé si usted se identifique con Herodes, que el anhelo suyo de tener un encuentro con el Señor sea para verle hacer una señal, ¿no? O sea, habrá muchos Herodes, ¿no? Más adelante, en el 23:26, dice la palabra que llevándole, porque al Señor ya le llevaban, a él le cargaron la cruz, dice que llevándole tomaron a cierto Simón de Cirene, que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús, ¿no? Entonces ahí aparece otro personaje, que es Simón de Cirene. Dice que él de un momento a otro vio todo ese alboroto, esa procesión, porque él venía del campo, y entonces como él estaba ahí y lo vieron, entonces lo pusieron a cargar la cruz, pero él ni siquiera sabía por qué lo pusieron a cargar esa cruz, ¿no? Porque acuérdate que en ese entonces los romanos tenían cierta potestad de pedirle a los judíos que les cargaran una carga, por lo menos una milla, ¿no? Entonces a Simón de Cirene, que andaba por ahí medio despistado, lo pusieron a cargar la cruz. ¿Cuánta gente no hay, Mile, hoy en día en las iglesias que ni siquiera sabe por qué están ahí, ¿no? Ni siquiera saben por qué se congregan, o ni siquiera sabe por qué van a una iglesia cristiana, ¿no? Muchos Simón de Cirene, Mile. ¿Cuál es el interés que estás llevando? Sí, ni siquiera qué es lo que los motiva tal, ¿no? Este Simón de Cirene que venía del campo se arrimó ahí al alboroto que había y lo vieron ahí como mal puesto y lo pusieron a cargar la cruz. Hay mucha gente, básicamente en buena teoría, siguiendo los caminos cristianos y ni siquiera saben por qué, ¿no? Como este Simón de Cirene. Entonces no sé si usted se ubique con él, que de un momento a otro resultó yendo a una iglesia, congregándose o en las cosas de Dios, ni siquiera sabes por qué, ¿no? Más adelante, en el 23:27, le dice que le seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentaciones por él. Pero Jesús, vuelto hacia ella, les dijo: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí,
sino llorad por vosotras mismas y por vuestros sí, hijos. por nuestros Entonces, hijos. Qué duro. hay mucha gente que llora, que se mantiene llorando por ejemplo, ahorita es lamentable y lo que el Señor sufrió y todo eso, pues sí, ya él lo sufrió y a uno debería dolerle en su corazón, pero hay mucha gente que llora en esta semana, mire, en estas semanas lloran y lloran, pero ya la otra semana vuelve la indiferencia hacia las cosas del Señor, ¿no? ¿Cuánta gente no, cuando se estrenó la película de La Pasión de Cristo, sí, salían de los cines llorando y llorando porque fue una película muy fuerte, muy impresionante? Muy fuerte. Pero ya después de que se les pasó la emoción, porque así son las emociones, pues volvieron a su vida pecaminosa de siempre, ¿no? Entonces por eso el Señor les decía, dejen de estar llorando por mí, ya no lloren por mí, porque yo ya sé para dónde voy y ya yo hice lo que tenía que hacer. Lloren por ustedes, los que se quedan aquí, y lloren por sus hijos, lloren por la incredulidad que se da en este sistema, en una sociedad en la que vivimos cada vez más anticristiana, ¿no? Por eso es como cuando se muere alguien, ¿mire? Sí. Si el muerto, el que está en el cajón, pudiera hablar, diría, hey, ¿por qué lloran por mí? Yo ya me fui. Lloren por ustedes, que son los que quedan aquí, tienen que seguirla peleando, ¿no? Entonces, no sé si usted se identifica con esas mujeres de Jerusalén, llorando llorando o como lo que hacían esos de las otras veces que se desgarraban, ¿no? Y los vestidos y todo eso, pero era algo externo nada más, ¿no? Bueno, más adelante hay otros personajes. En el 23:17 dice, y tenía necesidad de soltar, que en ese tiempo había necesidad de soltarle a alguien, ¿no? A alguien, porque era una fiesta. Exacto, que se y entonces había una costumbre, mas toda la multitud dio voces a una diciendo, fuera con este y que nos suelten a Barrabás, decían algunos. Entonces, hoy en día no es que usted ande con un letrero, pues, ahí diciendo, crucifíquenlo, uno no anda con un letrero, ¿no? Pero sus acciones, sus decisiones. Usted y yo, pues cualquiera podemos... O sea, uno grita Barrabás cada vez que traicionamos al Señor con actitudes, cada vez que lo negamos, cada vez que pisoteamos su sangre, cada vez que hacemos cosas que a Él lo deshonran como tal, cuando le damos la espalda, cuando no le damos la prioridad que Él merece, cuando no le damos el sitial en nuestra vida, el señorío en nuestra vida, indirectamente usted está gritando Barrabás, ¿no? Entonces puede que usted se identifique con ese personaje. También en el 23:25 dice la palabra que y le soltó a aquel que había sido echado a la cárcel por sedición y homicidio, a quien había pedido, y entregó a Jesús a la voluntad, ¿no? No, en el 35, perdón, dice, y el pueblo estaba mirando y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo, a otro salvó, sálvese a sí mismo si este es el Cristo, el escogido de Dios. Entonces, estaban los que se burlaban del Señor, ¿no? Dice ahí que algunos se burlaban de él porque decían, mira, este salvó a muchos y no se pudo salvar a él mismo, ¿no? ¿Cuánta gente hay hoy en día que se burla de las cosas de Dios, mire? Sí. Y se burla de los cristianos. A nosotros nos dicen de todo, que somos fanáticos, que bueno, una cantidad de cosas que no hacemos sino lo que la Biblia dice como tal. Pero bueno, nosotros creemos en lo que la Biblia dice y creemos lo que dice la palabra que está también escrita, que dice, porque el que se avergonzare de mí, dice el Señor, y de mis palabras, de este se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y en la del Padre y de los santos ángeles. Entonces, no se avergüence de las cosas de Dios, haga como Pablo. No me avergüenzo del Evangelio porque hay poder de Dios en él, ¿no? Más bien que usted pudiera decir, Señor, qué orgulloso me siento de ser un seguidor tuyo, qué orgulloso me siento de ti, de lo que hiciste, cristiano. Señor. De ser cristiano. De ¿no? ser cristiano. Bueno, más adelante hay otro que dice en el versículo 48, dice, y toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, mira, y toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, ahí está el versículo que les decía, eso fue un espectáculo, viendo lo que había acontecido, dice que se volvían golpeándose el pecho, ¿no? ¿Cuántas veces no nos golpeábamos el pecho, mire, cuando no teníamos una relación cercana con el Señor? ¿Cuánta hay gente que dice que está metida en los caminos del Señor y no hace sino darse golpes de pecho? Los golpes de pecho era algo superficial, algo externo, ¿no? Lo que les decía ahorita. De dolor, de arrepentimiento. Cuando había algún dolor ahí en la anterioridad, la gente, ¿qué es lo que hacía? Se rasgaba los vestidos, se echaba ceniza. Se echaba ceniza. Y todo eso. Pero mire lo que dice Joel. Joel dice que uno sí tiene que rasgar, mire, pero hay que rasgar es el corazón, ¿no? El corazón. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertidos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo, ¿no? Entonces, ¿cuánta gente no hay, mire, de los que se dan golpes y golpes de pecho, ¿no? Así Entonces, es. Ahora, también hay otro personaje ahí que fue el de la cruz, ¿no? ¿Te acuerdas de aquel ladrón que se arrepintió y todo eso? Pero ese lo vamos a dejar porque esto que le estoy diciendo es como una entradita, ¿no? Ajá. Pero como ustedes ven que nos están oyendo,
una cantidad de personajes ahí, ¿no? Todos esos que estaban ahí estuvieron durante todo ese proceso. De la crucifixión del Y probablemente toda esa gente, Mili, fueron de los mismos que días atrás, en un día como hoy que se celebra, que cuando el Señor hizo su entrada a Jerusalén, que la gente lo aclamaba y lo aplaudían y les ponían las palmas en los pies y le decían Hosana, Hosana, Hosana. Esa gente, mucha de esa gente que proclamaba y que le daba la bienvenida al Señor, pues fueron de estos mismos que decían Barrabás, que se burlaban, que bueno, una cantidad de cosas que le dijeron crucifíquenlo. ¿Qué fue lo que pasó con esa gente? Bueno, así es la gente, así es la humanidad. Hoy te apoyan y mañana obviamente te rechazan, si es que la gente no encuentra o no no recibe lo que la gente espera, si no se le llenan sus expectativas, es muy fácil que la gente te dé la espalda, ¿no? Así funcionan los seguidores, ¿no? Entonces, qué bueno sería que cada uno pudiera meterse de lleno en la palabra e identificarse con alguno de esos personajes y a ver con cuál se identifica. O sea, decía, pastor, pero es que no me identifico con ninguno, yo realmente, bueno, espero por lo menos... y Barrabás, el culpable. Pero por lo menos que si no se identifica con ninguno de esos que se burlaban y todo eso, pues qué bueno, ¿no? Pero antes de entrar al tema que más bien lo que queremos hablarle a ustedes es qué fue lo que pasó ya cuando el Señor estaba en la cruz, ¿no? Sí. Algunos datos, mire, de esto, algunos datos de esto de la pasión del Señor que es bueno conocer, que allá cuando uno va a Jerusalén, como si yo hubiera ido, ¿no? Pero cuando la gente va a Jerusalén allá y tiene Tierra Santa, tiene ese privilegio, ¿no? Porque realmente es un privilegio que uno pudiera ir allá a recorrer esos lugares santos. Allá existe, ¿no? Por ejemplo, allá está lo que es la vía de la Dolorosa, que fue todo el trayecto que el Señor hizo con la cruz al hombro. El muro de lamentaciones. La vía de la Dolorosa, mire, es un sendero que mide más o menos como 3 kilómetros, pero en subida, ¿no? Porque eso era subiendo al Calvario, ¿no? La cruz que llevaba el Señor tenía un peso de 136 kilos, eso era lo que el Señor llevaba en el hombro, ¿no? Llevando la cruz, ¿no? El tiempo que el Señor duró en la cruz, bueno, Él estuvo desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde, o sea, imagínate tú, ¿no? Y como les decía ahorita, pues todo eso fue un espectáculo, como les leía ahorita, y no estoy exagerando, fue un espectáculo, lo mismo, Lucas 23:48 lo dice, ¿no? Entonces, al final, bueno, se dio cumplimiento a lo que el Señor dijo que Él había venido a hacer, a lo suyo vino y lo hizo efectivamente. Después de 3 años de su ministerio, el Señor tuvo la oportunidad de predicar y dar muchas enseñanzas y todo, muchos sermones. Bueno, el sermón más largo que Él dio es el Sermón del Monte, que está en los capítulos 5, 6 y 7 de Mateo. Pero aquí, a lo que quiero recalcar, y ahí ya para meternos al tema que queremos desarrollar, es que en sus últimas horas de vida, el Señor, estando en la cruz, Él pronunció 7 palabras, o por lo menos 7 frases, mire, que se conocen como las 7 frases, las 7 palabras. El sermón de las 7 palabras. ¿Qué es lo que vamos a hablar? El sermón de las 7 palabras, que me trae muchos recuerdos de la niñez, eso del sermón de las 7 palabras, porque, digamos, era una costumbre, porque yo soy mi familia tradicionalmente es católica y todo eso, y nosotros allá en el pueblo donde yo me crié, pues vivíamos al frente de una iglesia católica y todo eso. Entonces, después de que pasaba todo lo de las procesiones el ritual y todo eso, y el Señor lo crucificaron y todo eso, yo me acuerdo que mi papá a las 3 de la tarde, mire, ¿sí? Porque en esa época, cuando yo estaba niño, obviamente no es como ahora tantas redes sociales y todo, sino que la radio era algo muy importante, ¿no? Ajá, entonces sí. Muchas veces las familias compartían ahí en la sala de la casa alrededor de una radio, escuchando, ¿no? Entonces mi papá ponía algo que se llamaba el Sermón de las 7 palabras, ¿no? Que era agarrar las 7 palabras, las 7 frases que el Señor dio antes de morir, y darles una explicación, ¿no? Porque cada una de esas frases, porque realmente no son palabras, son frases, pero se le llama así el Sermón de las 7 palabras, pues cada una tiene un mensaje, ¿no? Entonces el Señor murió, ¿sabes cómo murió el Señor? Mire, predicando. Ajá. Hasta las últimas horas murió predicando, ¿no? Porque a lo suyo vino. Uh-huh. Él vino a anunciarlo las buenas nuevas, ¿no? A darnos salvación, pastor. Y entonces, y eso es bien importante, ¿no? Porque imagina que el Señor terminó su vida, murió predicando, porque Él precisamente vino a eso, ¿no? Entonces, cuando uno define, mire, cómo quiere morir, sí, pues uno también está definiendo cómo quiere vivir, ¿no? Uh-huh. Porque si yo quiero morir predicando, pues la única manera de que yo muera predicando es que yo viva predicando, ¿cierto que sí? Si yo quiero morir como un siervo, pues tengo que vivir como un siervo y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces,
defina usted, porque a veces la gente dice, pastor, ¿y para qué habla de la muerte? ¿Y quién va a estar pensando cómo quiere morir? Bueno, es que la muerte es parte de la vida, mire. Sí, es lo más seguro que tenemos. Sí, pastor. entonces todos nos vamos a morir, entonces es bueno que uno la planifique como tal, ¿no? O sea, que la muerte lo encuentre a uno haciendo aquello por lo cual uno ha decidido vivir, eso es bien importante. Y nuestro Señor Jesucristo, como buen pastor, pues Él entregó su vida durante su ministerio enseñando, consolando, dando palabras de esperanza. Haciendo milagros, pastor. Y al final murió precisamente predicando, ¿no? Entonces vamos a estar desarrollando esas 7 palabras, esas 7 frases para que nosotros veamos los 7 mensajes que el Señor nos dejó precisamente en sus horas de agonía como tal. La primera de ellas está en Lucas, vamos a estar en Lucas 23, 34 dice, y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos echando suerte, ¿no? Entonces, bueno, Jesús estaba sufriendo quizás uno de los peores castigos a los que podría ser sometido una persona en esos tiempos, ¿no? Humillación. Había sido azotado, mire, golpeado. Su dignidad, ¿no, pastor? Sus manos, sus pies habían sido clavadas en un madero de la cruz. Y bueno, curiosamente las personas que crucificaban pues no eran propiamente modelos de persona, ¿no? Por eso es que la muerte que el Señor Jesús sufrió pues muy injusta en la vida que Él llevó, ¿no? O sea, los soldados romanos obviamente me imagino que ellos cada que crucificaban a alguien, ellos estaban ahí porque ellos tenían que custodiar las cruces, ¿no? Ajá. Ellos estaban acostumbrados a recibir insultos, ofensas, maldiciones, pero esa vez, mire, tuvieron la oportunidad de escuchar algo diferente y escucharon una enseñanza sobre el perdón, ¿no? Porque el Señor, mire que el Señor clamaba al Padre diciéndole, perdónalos porque ellos no saben lo que hacen, ¿no? Entonces Jesús terminó sus días en el mundo, ¿sabes cómo? Perdonando, ¿no? O sea, terminó sus días perdonando, sin rencores ni amarguras en su corazón. Pedía al Padre Celestial que los perdonara. Y entonces ahí hay 2 grandes enseñanzas sobre el perdón. Hablar del perdón, se nos iría más de un programa hablando del perdón, porque es toda una doctrina, pero queremos sacar las pinceladas de la enseñanza, esta primera frase que decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hace. Hay 2 grandes enseñanzas ahí. Primero, que uno no debe recibir el agravio, ¿no? El Señor no, por más que lo ofendieron, trataron de humillarlo porque nunca lo humillaron, porque realmente a uno, la gente puede tratar de humillarlo, pero si usted no recibe el agravio, usted no lo van a lograr. Entonces, no recibir el agravio, ¿no? Cuando usted decide no recibir el agravio, pues no hay nada que perdonar, mire, porque uno tiene que perdonar cuando a uno lo ofenden. Sí. Pero si uno no recibe el agravio, entonces el Señor no recibió el agravio. Esa gente me hizo de todo, me lastimaron, pero yo no tengo nada que perdonarles, ¿no? No hay dolor. No hay dolor. No hay ningún sentimiento digamos, ni de sentir ningún tipo de odio, ni mucho menos. No lo va a sentir, ni mucho menos. Pero bueno, la primera enseñanza es no recibir el agravio. Y también muy curioso, pastor, que él tomó la iniciativa. Padre, perdónalos, porque correcto. Yo no tomaré la iniciativa. Imagínate en ese momento tan duro. Sí, tremendo. Ajá. Y el segundo mensaje o segunda enseñanza que nos da ahí es perdonar, la línea, digamos, lo que el Señor nos está dando ahí, sí, de cómo se debe perdonar, ¿no? Primero, obviamente, perdonar sin que la gente lo mereciera, porque realmente no lo merecían, ¿no? Sí. Pero lo otro fue por la línea del entendimiento, porque hay 2 líneas del perdón. Usted puede perdonar por el lado de la justificación, pues, o por el lado del entendimiento, ¿no? Por el lado de la justificación es que uno trate de justificar el pecado, sí, pero realmente el pecado no se justifica, ¿no? Ay, es que, y tu marido, ¿por qué te fue infiel? Ay, no, es que como yo lo molesto tanto, tratar de justificarlo. No, el pecado no tiene justificación. Pero si usted perdona por la línea del entendimiento, o sea, ¿a qué se refiere? Entendiendo que el que te hizo lo que te hizo, lo hizo porque es una persona sin Dios. Sin Dios. Y una persona sin Dios está muerta. Y los muertos no saben lo que hacen, que era lo que el Señor le estaba diciendo al Padre. Padre, perdona a esta gente. ¿Por qué? Porque esta gente no sabe lo que hacen, esa gente está muerta. Entonces, los entiendo por qué están haciendo lo que está haciendo. Entonces, cuando usted lo hace por la línea del entendimiento, es mucho más fácil para usted perdonar. Entonces, lo que el Señor nos está enseñando con esta primera gran frase, Padre, perdónalos en unos momentos de angustia, es que hay muchas personas que tristemente terminan sus días, mire, odiando, con un corazón lleno de resentimiento y amargura. Y hoy, usted que tiene la oportunidad de escucharlo, si es que usted está en una situación de esa, hoy el Señor nos está enseñando, nos está diciendo hey,
No te vayas de este mundo sin haber perdonado. Perdónalo aunque duela, pastor, hay que perdonar aunque duela. Correcto, no te vayas de este mundo sin haber perdonado. Ahora dirá, pastor, pero es que yo estoy muy joven. Bueno, nadie sabe en qué momento se va a morir. Nadie lo sabe, ¿no? Nadie lo sabe, por eso hágalo ahora que puede, ¿no? Y si usted es una persona que no ha buscado al Señor, pues búsquelo mientras pueda ser hallado. Entonces, esa primera enseñanza, esa primera frase, una gran prédica, Emilia, ahí sobre el perdón. Padre, perdónalos porque esta gente no sabe lo que hace. Amén. Ahora, siguiendo con esto, en Lucas 23:39 dice la palabra, y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le reprendió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y entonces dijo Jesús, el malhechor le dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas a tu reino. Y entonces Jesús le dijo, de cierto te digo, ¿qué le dijo? Que hoy estarás conmigo en el paraíso. Exacto, ahí va la segunda frase que el Señor lanzó, ¿no? Entonces, nuestro Señor Jesucristo murió exactamente como Él había vivido, ¿no? ¿Cierto? ¿Cómo vivió Él, Mile? ¿Rodeado de quién? De malhechores, de pecadores, de prostitutas, de gente enferma, exacto, de necesitada. Y en vida Él tuvo mucha misericordia de ellos, ¿no? Amén. Pues aquí estando en la cruz y todo eso, pues no fue ajeno a lo mismo, porque el Señor es inmutable, Él no cambia, ¿no? Entonces, el Señor también estaba ahí crucificado en medio de dos malhechores, y como ellos mismos lo reconocen, seguramente hayan cometido crímenes muy graves, ¿no? Entonces, y ahí se dan dos situaciones, mire, uno de ellos se burló de Él, lo escarneció, lo menospreció, y el otro, por el contrario, más bien reconoció su pecado y lo reconoció a Él como su Salvador, y más bien le hizo una petición, ¿no? Le dice, acuérdate de mí cuando vengas a tu reino, ¿no? Entonces, esos dos malhechores representan exactamente la actitud de la gente ante la persona de nuestro Señor Jesucristo. Mire, a Jesús se le quiere o se le rechaza. Eso es una realidad, ¿no? A Jesús se le quiere y se le rechaza, por eso Él dice, yo no he venido a traer paz, yo vine a traer espada, y cuando yo llego se separa esto en dos, los que son míos y los que están contra mí, hijos contra padres, suegros contra yernos y nuera, bueno, de todo eso, ¿no? Que fue lo que le pasó al Señor cuando llegó allá a Gadara. ¿Te acuerdas de esa historia de los gadarenos que lo estaban recibiendo, lo aclamaron? Pero cuando Él liberó al endemoniado, y los demonios fueron a unos cerdos, y los cerdos fueron a un abismo, y la gente perdió plata, entonces la gente ya le decía, mejor que se vaya, entonces le pidieron que se marchara, ¿no? Entonces así es, algunos lo reciben con ansias, otros lo rechazan como tal. Y cuando al Señor se le rechaza, Mile, sí, pues el Señor se va, ¿no? Se va, es un caballero, ¿no? Es un caballero. Dice el Señor en Mateo 12:30, el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, pues desparrama, ¿no? Entonces, ese hombre, el que rechazó al Señor, pues obviamente no recibió a Cristo y lo rechazó más bien. Y no solamente rechazó al Señor, sino que rechazó una palabra de salvación y básicamente no aceptó esa invitación a ver a Jesús como la puerta de la salvación, como Él siempre se había manifestado. Juan 10:9 dice, yo soy la puerta y el que por mí entrare será salvo, ¿no? Amén. Y entrará y saldrá y hallará pastos, ¿no? Recordemos eso, que el Señor entregó su vida abriéndole la puerta del reino de Dios a todos los pecadores, ¿no? Porque precisamente el sacrificio del Señor fue para eso, para que estando muertos, miren, nosotros en nuestros delitos y pecados, pues nos dio la potestad, ¿no? Entrada al reino, ¿no? Como tal, ¿no? Sí, no importa el pasado suyo, lo que hubiéramos hecho o estemos si nos arrepentimos, ¿no, pastor? Si nos arrepentimos. Sí, esta historia de estos dos malhechores, pues nos da varias enseñanzas. Sí. Primero, que mientras estemos vivos, nunca es demasiado tarde para arrepentirse. Así es. Porque mire que estas dos personas estaban en sus últimos momentos de vida, tuvieron ahí frente a ellos la salvación, la posibilidad de salvarse. Uno decidió aprovecharla y el otro no. Entonces, porque esto es así, eso es cuestión de decisiones, ¿no? Sí. Entonces, mientras vivamos, nunca es demasiado tarde para arrepentirse, nunca se es demasiado pecador, mire, como para poder recibir la salvación. Porque la gente dirá, bueno, pero qué injusto que malhechores, porque ¿qué es un malhechor, mire? Sí, el que ha hecho mal, ¿cierto? Sí. Que si en el último instante se arrepiente, Dios lo perdona. El Señor lo perdona. Bueno, pues ese es como el de la viña que dice, pero si yo soy aquí el de la plata, yo le pago lo que yo quiera al que yo quiera. Entonces, así es el Señor, o sea, Él tiene la potestad y es un Dios misericordioso, ¿no? Entonces, mientras estemos vivos, nunca es demasiado tarde para arrepentirse, nunca se es demasiado pecador como para recibir la salvación.
Y entonces, y lo otro es que no tenemos que cerrarle la puerta de la salvación a nadie, mire, porque uno no puede saber exactamente cuál fue la última conversación que una persona antes de morir tuvo con el Señor. Exacto. Uno anhela en nuestro corazón que por lo menos en el último aliento de vida la gente se haya arrepentido. Porque mira esto, mire, no es tarde imaginémonos ese cuadro, gracia. usted que nos está escuchando, imaginémonos ese cuadro de ver ahí en el Calvario a nuestro Señor Jesucristo crucificado y los dos ladrones al lado, ¿no? Entonces, si uno está viendo eso de lejos, Ajá. uno dice, mira, dos ladrones ahí, o la gente más incrédula dirá, 3 malhechores ahí murieron, ¿cierto que sí? Ninguno se salvó, pero son los que están viendo de lejos. Los que estaban ahí cerca de la cruz, que escucharon las conversaciones que se dieron ahí, se pudieron dar cuenta de que sí, que uno rechazó al Señor y que el otro lo recibió como su Salvador, ¿cierto? Pero ¿quiénes se dieron cuenta de eso, mire? Los que estaban cerca. Los que estaban cerca, los que fueron testigos de esa última conversación entre los ladrones y el Señor. Lo mismo pasa, cuando una persona se muere, mire, pues uno no tiene forma de saber qué pasó en el último segundo, ¿no? Uno dentro del corazón de cada uno esperamos que la gente aproveche la oportunidad y que mientras haya un aliento de vida, así es, pues puedan entregarle su vida al Señor, ¿no? Hay esperanza. Pero eso nos enseña esta segunda frase, esos dos malhechores, los dos tuvieron la misma oportunidad, uno decidió aprovecharla, los otros decidieron despreciarlo, pero mira que cuando este ladrón le dijo al Señor, Señor, acuérdate de mí, cuando estés en tu reino. Mira que la respuesta que recibió el Señor fue contundente, ¿no? Sí, fue inmediata. No, de cierto te digo. Es inmediata. Es decir, no lo dudes, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Porque el Señor no le dijo, déjame pensarlo, ¿no? O sea, déjame que yo llegue ya primero y no me llames que yo te llamo. No le dijo nada de eso. Por eso es que uno tiene que tener completamente seguro, uno debe estar seguro cuando uno le pregunten, oiga, si usted se muere hoy, ¿a dónde va a ir? ¿Al infierno o al cielo? ¿O una eternidad con Dios o una eternidad sin Dios? Y usted diga, es que no sé, yo creo que no estoy seguro. No, eso es una respuesta para la cual nosotros tenemos que estar seguros, ¿no? Esa es una enseñanza que nos da el Señor con esta segunda situación que pasó con estos ladrones. Vamos a ir a la tercera, mire que está en Juan 19:25. Ajá. Dice, estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, le dijo a su madre, mujer, he ahí a tu hijo. Después dijo al discípulo, he ahí a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa, ¿no? Entonces, lo que leemos nosotros en la Escritura, mil, es que tan solo había un discípulo del Señor ahí, que era Juan, ¿no? Ajá. Todos los demás discípulos, quién sabe dónde estaban, ¿no? Sí, lo habían abandonado, se habían ido a esconder, ¿no? Ya no estaban ahí, estaban escondidos. Correcto, menos Juan, que estaba ahí con María contemplando, que ella estaba contemplando obviamente a su hijo en la cruz, ¿no? Entonces, realmente, pues eran momentos muy duros para María, como cualquier madre, pues ver morir a su hijo agonizando, sufriendo, aunque ella ya lo sabía, mire, porque eso había sido profetizado. ¿Te acuerdas cuando al Señor lo llevaron de bebé al templo? Que Simeón, por allá en Lucas 2:34, él dijo esto, lo bendijo Simeón y le dijo a su madre María, he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha, y una espada traspasará tu misma alma para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. La espada del dolor estaba atravesando su alma. Una profecía cumplida. Ajá, ya estaba profetizada. Entonces, pues era muy duro para María ver a su hijo ahí muriendo, pero algo maravilloso que nos enseña el Señor aquí, Mile, es ver cómo él, pues el Señor obviamente estaba cumpliendo su misión, ¿no? Su misión de Salvador. De redimirnos, de rescatarnos, estaba dándole cumplimiento al plan eterno de redención. Pero aún estando ahí en esos momentos de angustia y todo, tuvo el amor para no descuidar a su madre terrenal. Sí, restaurar, ¿no? Esas relaciones familiares. Sí, o sea, eso hace falta, pastor. Es un ejemplo tremendo el que nos da el Señor ahí de que a veces descuidamos a nuestra familia, a nuestros padres, muchas veces es que estoy tan ocupado con el ministerio, estoy tan ocupado con mis proyectos personales y entonces la familia pasa a un segundo plano, ¿no? Pero recordemos, o sea, tenga presente eso, el Señor estaba ahí, en medio de su agonía, cumpliendo el plan más grande para la humanidad, pero, mire, tuvo tiempo, ¿sabes para qué? Para tener cuidado de su madre, ¿no? De su madre. Tener cuidado de su madre, o sea, honrarla en todo tiempo. Honrarla ahí, por lo menos dejarla ahí a cargo de alguien y todo eso. Entonces, mire qué enseñanza tan tremenda, ¿no? Así es. No descuida a su familia, o sea,
Hay muchas veces la gente, y a veces pasa con las mismas cosas de Dios, muchas veces, es que estoy haciendo tantas cosas para Dios y la gente se olvida de Dios mismo. Estoy haciendo tantas cosas por mi familia y la gente se olvida de la familia misma, ¿no? Y a veces hay gente que no tiene ni familia, pastor. Sí, así Tristemente. es. Ahora, a ver si dirán, pastor, pero entonces, ¿qué es más importante, Dios o la familia? Bueno, obviamente que Dios está por encima de todo, no tiene ni siquiera que competir con nadie, ¿no? O sea, pero nunca ponga, digamos, Dios está en primerazo lugar, está bien. Favorecida la familia y todo. Exacto, sí, pero la familia no podemos descuidarla por estar, hay que hacer una cosa sin dejar de hacer la otra. Ahora, tampoco el otro extremo, que la gente se va de lleno con la familia y dejan por a un lado las cosas de Dios, eso tampoco es así, ¿no? O sea, pero tremenda enseñanza que nos da el Señor ahí. Amén. De que aún ahí en sus momentos de angustia, de agonía, cumpliendo el plan redentor, tuvo tiempo, mire, para tener cuidado de su madre, ¿no? Ajá, así es. ¿Tenemos algunos mensajes? Ajá, sí. Bueno, vamos a ir con algunos mensajes. Vamos a leer, ok. Resulta que aquí está en 60651059, si usted quiere mandar para saludarnos, yo les voy a leer. Maribella, hola Maribella, un abrazo a la distancia, dice que está en sintonía, ella está en California, un abrazo. También está Cristina Ramos, o sea, Domingo Ramos, ella es mi hermana de sangre, ella está en la ciudad de Cali. Un abrazo, mi hermana, saludos a tu familia, que el Señor te bendiga mucho. Ahí también está Esteban, los chicos de Karina, ellos estaban hoy en la iglesia, un abrazo. Chicos, que el Señor los bendiga mucho. Bueno, aquí está en el 60651059 está Lester, que él siempre está ahí fiel al programa y él está en Nicaragua. Él nos manda a saludar, que muchas bendiciones, Pastor Lester, un abrazo, que el Señor te bendiga. Aquí también está Fernando desde Cartago. Fernando, un abrazo, que el Señor te bendiga, dice que siempre está en sintonía oyéndonos. Oscar, él está en lotes de Peralta, en Heredia. Un abrazo, Oscar, que el Señor te bendiga. Él creo que está en el lugar de trabajo. Muchas bendiciones, Oscar. Aquí también está Marisol. Marisol, un abrazo para usted, su familia, su nieto. Ella nos está saludando, dice que Dios los bendiga y gracias por darnos esa palabra de bendición. Un abrazo. Levix, aquí está. Él dice que un saludo desde Pavas. Para Priscila, también Juan, él se llama Marco Levis, y a usted, pastor, también lo manda a saludar. Un abrazo, que el Señor te bendiga mucho, Levis. Buenas noches, aquí está Karencita, un abrazo, que el Señor la bendiga para usted y su familia. Ella está en Desamparados y Piz, San José, de familia Artavia Aguilar. Un abrazo, espero que estén bien, que continúen ahí. Aquí también está Leo, hola Leo, un abrazo para ti y tu familia, él está en Coronado, dice que los está saludando y gracias por la enseñanza, pastor. Aquí está el joven, un abrazo y también para Cecilia, Alberto, Elizabeth, un abrazo a la distancia, para Irma Macís. Y bueno, ahí los estamos saludando. No sé si usted tiene allí a alguien. Un saludo para Maylin, para Linda, para así Pamela, es. Gustavo, Gigi, bueno. Un abrazo para esas niñas, ajá. Un saludo también, Mile, para Raquel y Carlos Brenes. Un abrazo para ellos que siempre nos acompañan en sintonía. Sí. Oye, estamos hablando un poquito de esto, de que estamos arrancando la Semana Santa, sí. Mile, y comentando un poco de lo que pasó el Señor en esta semanita, ¿no? Que es tremenda. Una pregunta antes de que sigas, pastor. Yo pensé que este sermón de las 7 palabras está en un solo contexto y veo que está en varios evangelios, ¿sí? Está en todos, casi en todos los evangelios. Ajá, ¿sí? Pero así... Sí, lo que pasa es que recordemos que los evangelios, bueno, hay 4 evangelios, nada más como un comercial, ¿no? Un comercial. Hay 4 evangelios, hay 3 que son sinópticos, que son muy parecidos, pero el evangelio de Juan muestra algunos detalles como de otra óptica, digámoslo así, ¿no? Sí. O sea, Juan es como más mostrando a Jesús como una deidad, ¿no? Pero a la larga, lo que es la pasión del Señor, de hecho el evangelio de Juan se enfoca solamente en los últimos tiempos de ya cuando el Señor llegó a Jerusalén y ya la última semana casi de la muerte del Señor. Del ¿no? Señor en Juan. Entonces, pero sí, eso de todo lo que fue
crucifixión del Señor está en todos los evangelios y todo eso. Algunas frases son más detalladas en unos que en otros. Ajá. Pero entonces estamos hablando de eso, ¿no? De que bueno, el Señor llegó, hoy que es Domingo de Ramos, digámoslo así, que es lo que se celebra, digamos, en un ambiente cristiano católico, cuando el Señor llegó a Jerusalén y fue aclamado, y que días después esa misma gente que lo aclamaba, lo pidieron que lo crucificaran, ¿no? ¿Y por qué? Porque la humanidad es la misma siempre. Hoy te apoyan, mañana te dan la espalda, ¿no? Dependiendo si no cumplen con las expectativas. Eso es como cuando uno ayuda a alguien, mire. Tú le ayudas 99 veces y si las 100 no le puedes ayudar, ya te dan la espalda, ¿no? Entonces, no, ya hablan de ti, ya hablan de ti. Así siempre pasa, ¿no? Entonces, digamos, y ahorita hicimos un repaso de los personajes que vieron varios, ¿no? Y acordándonos de esas procesiones en vivo que hacen de Herodes, Simón de Sirene, que lo pusieron a cargar la cruz y él ni sabía por qué. Las mujeres de Jerusalén que estaban ahí llorando. El Señor les dice, hey, dejen de llorar por mí, lloren por ustedes. Por ustedes y por sus hijos, ¿no? Ay, los que decían Barrabás, que cada vez que usted traiciona al Señor, cada vez que lo niega y todo eso, se está gritando eso. Hay gente que se burlaba de él, gente que se daba golpes de pecho. Bueno, entonces hicimos un recorrido con eso, pero queríamos enfocarnos propiamente en las últimas horas del Señor en la cruz. Sí. Sus palabras. Dio 7 frases, algunas 7, no son palabras, son frases, pero que se conoce como el sermón de las 7 palabras, ¿no? Y empezamos con la primera, donde él decía, Padre, perdónalos porque ellos no saben lo que hacen. Una enseñanza tremenda sobre el perdón, donde el Señor no recibió el agravio, donde el Señor sabía, entendiendo que esa gente estaba muerta. Entonces él le dijo, Padre, perdónalos tú, porque yo no recibí el agravio, esa gente no sabe lo que hace, perdónalos tú, pues yo no tengo nada que perdonarles, ¿no? Después, obviamente, lo que él estuvo con los malhechores y que uno le pidió, obviamente, que lo perdonara y el otro más bien se burló de él, nos da la enseñanza de que ante el Señor, en las cosas de Dios, hay 2 opciones, o tú las aceptas o las rechazas. Eso no hay tintas medias, no hay punto medio, ¿no? Y tampoco hay tiempo, ¿no, pastor? O sea, en el sentido de que determinado tiempo lo voy a recibir, no, es en el momento preciso que usted decida arrepentirse. Aproveche ahí. El tiempo. Las cosas de Dios no son de medias tintas. Eso es como cuando una mujer no dice, ay, es que estoy medio embarazada. No, una mujer está embarazada o no está. Así o está o no está. En las cosas de Dios o estás o no estás, ¿no? O sea, así es, ¿no? Uno de esos malhechores decidió aprovechar la oportunidad y de hecho alcanzó la salvación. El otro pues no la aprovechó y de hecho no se salvó, ¿no? Después leímos aquella cuando Jesús se entregó a su madre terrenal, al cuidado de Juan, donde el Señor nos da una enseñanza tremenda, ¿no? De que a pesar de que estaba ahí en su tiempo de agonía, cumpliendo la obra redentora más grande, pero tuvo tiempo para tener cuidado de su madre, ¿no? Entonces, es una enseñanza tremenda para nosotros de que a veces no nos concentremos tanto en nuestras cosas y todo eso y descuidemos a nuestros padres, nuestra familia. Es bien importante, ¿no? Una cosa sin dejar de hacer la otra. Así es. Y entonces, ya después entrando en la cuarta frase o palabra que está en Mateo 27:45, porque hemos leído de varios evangelios, dice, y desde la hora 6 hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora 9, ¿no? Sí. Cerca de la hora 9, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto quiere decir, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Entonces, para comprender mejor el significado de esas palabras que son bien impactantes, pues uno, acuérdese que el Señor, cuando el Señor mencionaba muchas cosas, Él se apoyaba en la misma palabra, ¿no? Entonces uno tendría que, por ejemplo, remitirse al Salmo 22.1, mire. El Salmo 22.1 dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué está tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Decía el salmista, ¿no? Y ese salmo, curiosamente, el título de ese salmo dice sobre Ajelet Sahar, así dice, ¿no? Que significa el siervo de la aurora, significa eso. Según los historiadores judíos, ese salmo era cantado cuando se ofrecía el sacrificio del cordero de la mañana. Un dolor curioso, profundo, ¿no? Es un Entonces, dolor profundo. Imagínate tú que, bueno, nosotros sabemos que Jesús es el cordero, ¿no? Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Es que cargó con todos los pecados, pastor. Ese cordero perfecto que estaba siendo ofrecido en sacrificio, ¿no? Que el Padre Celestial le estaba entregando, obviamente, a su Hijo único, digamos, para que redimiera a una humanidad pecadora, ¿no? Entonces, para que expiara nuestros pecados, es decir, para que cargara esa culpa, ¿no? Entonces, en ese momento, cuando el Señor dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Es una angustia, ¿no? Digamos que el Señor era santo, ¿cierto? Pero lo santo y lo mundano no pueden convivir en un mismo espacio. Entonces,
para que el Señor pudiera cargar sobre él toda la maldad y todos los pecados del mundo, pues era necesario que la presencia de Dios saliera de él, ¿no? Por eso es que él dice, ¿por qué me has desamparado, no? ¿Por qué me has abandonado? En ese momento, precisamente en ese momento es que se da cumplimiento a lo que está escrito en Deuteronomio 21:23, que dice la palabra en Deuteronomio 21:23, dice, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Miren que estamos hablando en Deuteronomio, ¿no? Sí. No dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero, sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado, y no contaminarás su tierra de Jehová, de Dios por heredad. Entonces, la gente que era Una crucificada, muerte. mire, ellos se hacían maldito en la cruz. Sí. Eran malditos los que eran colgados en los maderos. Entonces, en ese momento, el Señor se hizo maldito en la cruz. Es decir, ¿qué es un maldito, mire? Que no tiene... La presencia de Dios. que no tiene la presencia de Dios en su vida. La ausencia de Dios. O sea, eso es otro tema también de las bendiciones y las maldiciones. Una persona bendita es la que tiene la presencia de Dios, y las bendiciones son el fruto de la presencia de Dios. Una persona maldita es la que no tiene a Dios y que obviamente sufre las consecuencias de esa ausencia de Dios. Entonces, cuando la presencia de Dios salió de la persona de Jesús, él se hizo maldito en la cruz, y por eso él clamaba, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Se sintió desamparado, pero era necesario para que él pudiera cargar todo el pecado del mundo, ¿no? Entonces, precisamente, todos esos detalles que les estamos contando, debería despertar en nosotros, pues ese amor por Dios, y entender ese sacrificio tan tremendo que se hizo, y que eso nos lleve a que nosotros al Señor tengamos que amarlo, honrarlo, alabarlo cada día de nuestra vida, ¿no? O sea, tremendo. Entonces, imagínate tú el desespero, esa ¿no? separación del Padre, ¿no? Tremendo, Sí, tremendo, una ¿no? separación. Esa fue la cuarta frase que el Señor lanzó, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Fue el momento en que la presencia de Dios salió de él para que él pudiera cargar todo la maldad y el pecado del mundo, y en ese momento es que él se hizo maldito en la cruz, y entendiendo todo lo que les dije ahorita de lo que significa el ser maldito, y ¿no? para ser agradecidos con el Señor, ¿no, pastor? Correcto. Después vamos a la quinta frase o quinta palabra que está en Juan 19:28, dice, después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, mire, tengo sed. Tengo sed, ¿no? Tengo sed. Entonces, en esto de tengo sed, pues, corría aguas de agua viva, ¿no? Sí, ahí tenemos que comprender, mire, que uno de los sufrimientos más grandes para los que morían crucificados, pues no era solamente los clavos, ¿no? Que era un sufrimiento tremendo, sino era la deshidratación tan tremenda que ellos sufrían, la pérdida poco a poco de la sangre, la fiebre por la insolación, por esas heridas infectadas. Bueno, era tremendo, ¿no? Entonces eso hacía que la boca se secara y la lengua pues obviamente se pegara al paladar, ¿no? Así es. Salmo 22:15 dice, como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar y me has puesto en el polvo de la muerte. Mire que todos eran presagios. Todo el Antiguo Testamento era como un preludio, un presagio de lo que iba a pasar, ¿no? Así es. Entonces, esa palabra pues tiene un doble mensaje para nuestra vida. Acuérdense, lo que estamos tratando es de sacar enseñanzas para nuestra vida y podamos aplicarla. Hay un doble mensaje para nosotros, ¿no? Nuestro Señor Jesucristo, pues Él entregó hasta la última gota de su sangre por nosotros. Acuérdense que la sangre simboliza la vida. Cuando uno pierde sangre, uno está perdiendo, pues sea como sea, vida, ¿no? Porque la sangre es vida, ¿no? Entonces el Señor entregó hasta la última gota de sangre, ¿no? Sufrió hasta lo último por amor a nosotros. Y ahí donde uno se pregunta, si el Señor estuvo dispuesto a sufrir eso, ¿qué estamos dispuestos nosotros a sufrir por causa de nuestro Dios? O sea, ¿qué estamos dispuestos a hacer, a entregar? Es una pregunta que uno debería hacerse, ¿no? Son cosas que hay que reflexionar, entendiendo todo por lo que pasó el Señor, ¿no? Sí, que Él comprende nuestras necesidades y nuestras emociones. Y por otro lado, pues el Señor sufrió la agonía de la sed para que nosotros pues ya no tuviéramos, como todos hablas ahorita, ninguna sed espiritual, ¿no? Así es. Acuérdate que así como Moisés golpeó la roca en el desierto, ¿te acuerdas? Para que brotara agua porque la gente tenía sed. Ya la roca no es una roca natural, sino porque la roca nuestra es Cristo, ¿no? Que fue golpeado, fue vituperado, fue maltratado, para que nosotros podamos beber de esa agua que nos calma la sed eternamente, ¿no? O sea, la que él le decía a la mujer samaritana, ¿te acuerdas? Sí. Si tú supieras quién te pide beber, quisieras beber de esa agua y nunca más tendrías sed, ¿no? Entonces, el Salmo 69:21 dice, me pusieron además hiel por comida y en mi sed me dieron a beber vinagre, que eso también fue algo que se dio cumplimiento. Entonces,
el Señor básicamente tuvo sed por todo eso, pero por medio de todo lo que Él sufrió en esa cruz, por medio de la sangre que derramó, por medio de la deshidratación que sufrió, pues permitió que nosotros pudiéramos beber de su sangre, comer de su carne y beber de su sangre para que nosotros no volvamos a tener sed nunca más. Obviamente, ¿no? En la medida en que nosotros busquemos calmar esa sed, ¿no? Que se cumpla lo que está escrito también, que así como el ciervo brama por las aguas, así nuestra alma clame por el Señor, ¿no? Amén. Bueno, después en la palabra, la sexta que está en Juan 19:30 dice, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Entonces, consumado es, miren que es una palabra griega que es teletestai, que quiere decir consumado es. Entonces el Señor dejó bien claro que Él vino a algo. Ajá, y lo hizo a su cabalidad, ¿no? Y cuando Él dijo consumado es decir, bueno, ya todo está hecho, ¿eh? Sí, declaró una victoria, pastor. Así es, ¿no? Así Entonces es. no es que esto lo dejé a medias o No. que no. La palabra teletestai, que quiere decir consumado es, tiene varios significados bíblicos. Mire, teletestai era usado cuando en una batalla el general del ejército victorioso subía al monte y gritaba teletestai, que quería decir la batalla ha sido ganada, ¿no? Entonces Jesús en la cruz ganó la batalla contra Satanás, digámoslo como dice Colosenses 2:14. Contra la muerte. Dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, Contra que nos los era enemigos. contraria, Ajá. quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Teletestai, la batalla ha sido ganada, ¿no? Ganada. Ese era un significado, pero también había otro, mire. Teletestai Sí. también era una palabra usada en el comercio, cuando se cancelaba una deuda. Entonces yo iba, por ejemplo, yo debía algo, iba y le pagaba al tendero y le decía, ¿entonces qué? ¿Teletestai? Quiere decir, la deuda está cancelada, ¿no? Jesús pagó. Ya Cristo pagó. Sí, Ya Jesús Cristo pagó por nuestra deuda para con Dios, nos justificó por medio de Él, tenemos paz con Dios. Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Entonces el sacrificio de Jesús en la cruz, ya consumado es, miren, nada fue a medias, es más que suficiente para redimirnos, para limpiarnos de todo pecado. No se deje meter cuentos, usted que me está escuchando ahí, no se deje meter cuentos que muchas iglesias dicen, sí, está bien, la sangre de Cristo nos limpia, pero es necesario que se le haga una limpieza, una liberación. una sanidad, y usted necesita que el pastor, el líder de la iglesia le imponga manos y le quiebre maldiciones generacionales y que yo no sé qué, no. El Señor dijo, consumado es, teletestai, consumado es, ya todo está hecho, aquí no falta nada. A lo que vine y lo hice, o sea que no, la sangre de Cristo es más que suficiente para redimirnos de todo pecado, téngalo Así presente es. eso, ¿no? Bueno, vamos con la 7, dice Jesús 23, Lucas 23:46, dice, entonces Jesús clamando a gran voz dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, mire, expiró, ¿no? Expiró. Entonces Jesús estaba confiado que Una obviamente, confianza total. por eso es que, Una ¿sabes qué le confianza decían a los total. discípulos? Ajá. Mi alma está angustiada, mire. Sí, hasta la muerte. Hasta la muerte, porque Hasta de la ahí muerte. yo sé para dónde voy. Y esa muerte, pastor, era voluntaria. Correcto, Fue voluntaria, no fue Él entregó en su vida. obediencia. Él entregó su vida. Entonces, él estaba confiado, mire, de que ya después de la muerte él ya no estaría más solo, ¿no? Porque Sí. el Padre estaría con él y sabía que su vida no iba a quedar ahí a merced de la muerte ni nada de Ajá. eso. Imagínate que el Señor dice, en tus manos encomiendo mi espíritu. Al Sí. Señor lo que le preocupaba, ¿sabes qué era? Sí. Su espíritu, ¿no? Sí, cómo porque iba- él sabía, bueno, cómo iba a el quedar. cuerpo del Señor sabemos que ya lo bajaron de la cruz, que lo metieron a una tumba que la prestó José de Arimatea y que él era el dueño de la tumba. Pero bueno, al Señor no le preocupaba lo que hicieran con su cuerpo ni nada de eso, no, era el espíritu, entregarle ese espíritu al Padre, confiaba que más allá de la muerte siempre hay un algo, ¿no? O sea, ese es el asunto, ¿no? Nuestra vida Lastimosamente eterna. hay millones de personas, mire, que se preocupan mucho por las cosas materiales y que no es que esté mal, ¿no? O sea, usted dirá, pastor, pues usted está queriendo decir que uno no debe preocuparse por tener sus cositas, su casa. No, eso está bien. Eso está bien. Ujú. Pero también aseguremos nuestra eternidad. O sea, Ajá. pensemos que cuando nos muramos todas estas cosas quedan aquí, mire. Sí, ¿para dónde va? Quedan aquí, Ajá. pero el tema es después de la muerte, ¿para dónde vamos? O sea, aseguremos eso, o sea, por eso es que el Señor decía, no hagan tesoros aquí, hagan tesoros en la eternidad, en el cielo, que allá es lo más importante. Entonces aseguren su eternidad. Busquen al Señor mientras pueda ser hallado. Busquen al Señor mientras pueda ser hallado. Entonces,
el Señor lo que dice aquí, Él puso el Espíritu en las manos del Padre, ¿no? Que es lo que uno debe preocuparle, ¿no? Así es. Usted que nos está escuchando, usted que estamos entrando, acuerde, esta semana, haga lo que usted haga, vaya donde usted vaya, siempre tómese su tiempo de reflexionar, de pensar en todo lo que el Señor ha pasado. Miren que hemos ido en las últimas horas, digamos, Sí. lo que el Señor estuvo en la cruz, todo lo que Él pasó y tantas enseñanzas que nos alcanzó a dar. Pastor, que estás ahí, hay una pregunta aquí en el chat de un joven que él dice, ¿los cristianos debemos celebrar la Semana Mayor? Esa es La una Semana pregunta, Santa. es una pregunta típica, ¿no? Que le Ajá. preguntan a uno que si los cristianos celebran la Semana Santa. O sea, Ajá. depende de lo que para usted sea celebrar, ¿no? Sí. Porque si usted dice que si celebrar es ir a las procesiones y ir a... No, o sea, no participamos de ese tipo de actividades, digámoslo así. Pero sí es un tiempo, digámoslo, de recogimiento, es un tiempo de reflexión. Generalmente los de cristianos meditación. evangélicos lo que hacemos, mire, es en nuestros servicios, cultos y todo eso, inculcarle a la gente la necesidad de reflexionar en todo lo que el Señor pasó, compartir con nuestras familias, dar testimonio, predicar la palabra. Porque es un tiempo, mire, ese es digamos, el puente, es que como le dicen aquí, sí, puente, Sí, o digamos, los días feriados más largos que hay, digamos, el periodo vacacional como más largo, Sí. porque generalmente a veces hay un viernes festivo, un lunes festivo, entonces la gente lo toma así como de seguido, ¿no? Pero hay mucha gente que salió desde el viernes pasado y vuelven Y hasta el al otro lunes. lunes. Entonces es un tiempo donde las familias aprovechan para reunirse, Es un para tiempo viajar, largo, para ir a largo. pasear. Ujú. Entonces qué importante es que nosotros podamos dar testimonio, ¿no? El nombre, aprovechar en estos días que hay tanta sensibilidad hacia las cosas de Ajá, Dios, así es. y nosotros podamos también reforzar eso, aprovechar las oportunidades que nos den. Digamos, es un tiempo bien importante. Nosotros estamos viendo aquí nada más lo que fue la pasión, el Señor en la cruz, Ujú. pero ahorita por tiempo no lo podemos tocar y tal vez el otro domingo lo toquemos, que es lo más importante de esta semana, mire, Ajá. porque todo esto que hemos hablado es importante, pero no hemos tocado lo más importante. ¿Qué es lo más importante, mire, de toda la semana? La resurrección, La ¿no? resurrección, o sea, muerte y resurrección. acuérdate del que la Señor. palabra dice que si Cristo no hubiera resucitado, pues vana sería nuestra vana fe. sería nuestra fe, o sea, ¿para qué estaríamos Y aquí? no seríamos testigos de Entonces, eso. así como esta persona que nos pregunta Hace que la si, pregunta. que si los cristianos celebramos la Semana Santa, Ujú. ¿sabes cuál es una pregunta que a uno le llegan y que uno debería estar preparado para responder? Le dice, pero bueno, ¿y usted cómo me demuestra a mí que Cristo resucitó? Ujú. Entonces, ¿cómo le demostramos nosotros a la gente que Cristo resucitó? Eso es una Sí. pregunta que la vamos a Porque dejar las para el mujeres otro. cuando fueron a la tumba, encontraron la tumba vacía. Eso es algo que lo vamos a tocar el próximo domingo, que precisamente estaríamos cerrando, si el Señor nos da vida, ¿no? Ajá. Estaríamos cerrando la semana precisamente con un domingo de resurrección. Entonces, Sí. para preguntas concretas, respuestas concretas, depende de lo que para usted sea celebrar. Si es conmemorar, tener remembranza de lo que el Señor pasó, no es que participemos en procesiones, aunque, digamos, a uno le dicen, ¿qué pasa si yo estoy de viaje, por ejemplo, haz de cuenta como que uno que uno vaya a Guatemala, allá antigua Guatemala, donde hay sí. unas procesiones tremendas. Lindísimas, sí. ¿Y qué? ¿Y entonces yo me voy a condenar si yo voy? Porque si hay algo que a uno le llama la atención de todo esto es la solemnidad, miren. Sí, los rituales. Y los rituales y todo eso. ¿Te acuerdas una vez que pasamos por ahí Sí. por Taras de Cartago y había tremendo monumento ahí Y en vivo. con soldados romanos? Yo hasta me tomé una foto con un soldado romano. En vivo. Ajá, Entonces, en vivo. pues, porque eso llama la atención, la solemnidad y todo eso. Que por eso es que yo les decía ahorita que uno anhelaría en el corazón de que esa solemnidad, ese respeto, ese Fuera sentimiento todo el que se año. da esta semana, Ujú. pues ojalá se diera todo el año, ¿no? Así es. Que uno tuviera esa sensibilidad hacia las cosas de Recordando Dios fuera lo que todo el el año, Señor ¿no? hizo. Pero bueno, lo que podemos hacer nosotros como cristianos es dar testimonio, aprovechar el espacio, Ujú. inculcar, hablar del Compartir. Señor, reforzar estas cositas que a veces la gente no sabe o no conoce. La gente sabe que sí, que el Via Crucis y todo ese asunto, pero hay detalles bíblicos que están ahí, que la gente ignora y que se supone que nosotros conocemos. Entonces, ¿para qué ocultarlos? Mire, Ujú. dice que la luz, uno no enciende una luz para meterla debajo de la Debajo cama, hay de que la ponerla cama. encima Ujú. para que alumbre, ¿no? Entonces, bueno, vamos a dejarlo ahí con Ajá. estos mensajes que el Señor nos dio en cuanto a eso, pero nos faltó entrar en la parte más importante, que es la resurrección del Señor, ¿no? Así es. ¿Y qué pasó después de la resurrección? ¿Y También. cómo podemos nosotros demostrar que realmente el Señor resucitó, ¿no? ¿Y qué evidencia hay de que Él resucitó? Eso es bien importante también que lo manejemos. Recuerde que
¿Por qué inculcamos eso? Porque nosotros somos los llamados a hacer defensa del Evangelio, ¿no? Y si hay algo que la gente siempre cuestiona cuando se habla de Jesús es que efectivamente Él haya resucitado, ¿no? Así es. Hay gente que cree que eso es una leyenda urbana, ¿no? Sí. Pero bueno. Aquí también está Carlitos Campos, Sever, desde La Una en Heredia. Nos está saludando Elsa también. Ella está en Estados Unidos. Un saludo para Tenis, también en Tampa, si nos está escuchando por allá. Un abrazo para ellos. Pero bueno, vamos a orar, mire, vamos a darle oportunidad a la gente que nos ha escuchado, sí, que hoy se haya sentido identificado con esto, este sermón. Que tal vez diga, no había visto de pronto, no había visto con otros ojos todo lo que el Señor pasó ahí en la cruz, esos últimos minutos, las enseñanzas que nos dio con esas 7 palabras, 7 frases, el sermón de las 7 enseñanzas, 7 prédicas. Así es. El Señor vino a darnos las buenas nuevas y murió en lo suyo, murió predicando, murió enseñándonos, dándonos unos ejemplos tremendos de perdón, de amor, de tener cuidado de la familia, de confianza en el Padre, de sentir, ¿por qué no?, en algún momento desamparado y todo eso. Pero bueno, vamos a darle gracias a Dios y si usted de pronto hubiera alguna persona que hoy ha entendido eso y entendió que realmente, a pesar de conocer el sacrificio que el Señor hizo, usted no ha entrado en una relación con Él, que es lo mínimo que uno debería hacer en respuesta, en agradecimiento a lo que el Señor hizo, que nosotros podamos honrarlo con nuestra vida, con nuestro caminar, ¿no? Si es el caso suyo, ahí donde está, dígale: Señor Jesús, en esta noche escuché tu palabra, Señor, y hoy me ha quedado claro, exactamente claro todo lo que tú pasaste, el precio que pagaste, Señor, para que yo pudiera ser libre, la sangre que derramaste para poder darnos a nosotros vida eterna, Señor. Hoy lo he entendido, Señor, y aún así no te he entregado mi vida, Señor. He vivido en contra tuya, caminando en contra de lo que tú enseñas, pisoteando tu rostro, tu sangre, Señor, pero no más. Hoy arrepentida como nunca antes, clamo a ti, para que tu preciosa sangre me limpie de todo pecado y tu Santo Espíritu pueda venir a mí y hacer de mí una nueva criatura, Señor, y que a partir de hoy yo pueda buscarte a través de tu palabra, Señor, porque quiero conocerte, quiero amarte, quiero servirte, quiero caminar contigo, Señor. Quiero ser un testimonio vivo de aquellos que me han conocido, de saber que hay poder en la palabra, en poder en ti para transformar vidas. Bendigo este momento, Señor, en que decidí escuchar este programa, porque empecé a escucharlo sin ti, pero ahorita te recibo como mi único y suficiente Salvador. Te doy gracias en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Buenas noches, queridos hermanos, que esta semana sea de reflexión, como decía ahí el pastor,